Hola, hola, mis amores, bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que estén súper bien y con la energía al máximo, porque el vídeo de hoy, créanme, les va a impactar. Hoy vamos a hablar de una pareja que ha cautivado corazones en todo el mundo, una pareja que nos ha hecho soñar con el amor verdadero, Demet Özdemir y Can Yaman. Y sí, el título lo dice todo, Demet y Can se casan. La verdad detrás de su relación te impactará. Sé que han habido rumores, especulaciones y hasta noticias falsas sobre esta icónica pareja, y es por eso que hoy quiero adentrarnos en la verdad, en lo que realmente sabemos y en lo que quizás no se ha contado tanto. Vamos a analizar su relación desde sus inicios en Erkenzikurs, pasando por los altibajos que inevitablemente surgieron con la fama y la presión mediática, hasta llegar a la situación actual, donde muchos aún se preguntan, ¿hay boda a la vista? ¿Siguen juntos? ¿Fue todo un montaje? Pero antes de sumergirnos en este mar de emociones y chismes jugosos, quiero pedirles un favorcito rápido. Si eres nuevo por aquí, bienvenido a la familia. Y si ya eres parte de esta comunidad, sabes que tu apoyo significa el mundo para mí. Así que antes de que se te olvide, corre, suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos y por supuesto, deja tu like si te gusta el contenido que preparo para ti. Vamos, que no te cuesta nada y me ayudas un montón. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al lío. Como les decía, Demet y Can, dos nombres que evocan pasión, química y sobre todo, muchísimas preguntas. Su historia comenzó en el set de Erkenzikurs, una serie que no solo arrasó en Turquía, sino que también conquistó corazones en Latinoamérica, España e incluso en algunos países de Europa del Este. Desde el primer momento, la chispa entre ellos fue innegable. La química en pantalla era palpable y eso, por supuesto, generó una ola de rumores sobre una posible relación fuera del set. Y seamos sinceros, ¿quién no quería que estuvieran juntos en la vida real? Can, el hombre guapo, aventurero y con una sonrisa que derrite el Polo Norte, y Demet, la mujer hermosa, talentosa y con una personalidad arrolladora. La combinación perfecta, ¿verdad? Los fans estaban enloquecidos, buscando pistas en cada foto, en cada entrevista, en cada interacción pública. Cada gesto, cada mirada, era analizado al detalle, buscando una confirmación de ese romance que todos anhelaban. Y durante un tiempo parecía que los rumores eran ciertos. Se les vio juntos fuera del set, compartiendo cenas, paseos y hasta escapadas románticas. Las redes sociales explotaban con fotos robadas por paparazzi y testimonios de personas que aseguraban haberlos visto muy cariñosos. El mundo entero hablaba de Demet y Can, la pareja del momento. La prensa del corazón se frotaba las manos, y los fans celebraban a lo grande. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. La presión mediática era enorme. Cada paso que daban era vigilado, cada palabra que decían era analizada con lupa. Y como si fuera poco, los proyectos profesionales de ambos comenzaron a tomar rumbos diferentes. Can se fue a Italia para protagonizar Sandokan, mientras que Demet se enfocó en otros proyectos en Turquía. La distancia física, la falta de tiempo y la constante presión terminaron por hacer mella en la relación. De repente las fotos juntos desaparecieron, los mensajes cariñosos en redes sociales cesaron y las apariciones públicas en pareja se volvieron inexistentes. Los rumores de ruptura comenzaron a circular con fuerza, y los fans entraron en pánico. ¿Qué había pasado? ¿Por qué ya no se les veía juntos? ¿Acaso el amor se había acabado? Las explicaciones oficiales fueron vagas y ambiguas. Ambos negaron una relación formal, insistiendo en que solo eran buenos amigos y compañeros de trabajo. Pero, seamos honestos, nadie les creyó del todo. La química entre ellos era demasiado evidente para ser solo amistad. Algo más había, eso era innegable. Y aquí es donde empieza la parte más interesante, la verdad detrás de la relación, la que quizás no se ha contado tanto. A lo largo de los años, han surgido varias teorías sobre lo que realmente sucedió entre Demet y Can. Algunos aseguran que su relación fue un montaje publicitario para impulsar la serie Erkenzikurs. Otros creen que sí hubo amor verdadero, pero que la presión mediática y la incompatibilidad de sus agendas terminaron por separarlos. Y también hay quienes sostienen que hubo terceras personas involucradas, celos y hasta traiciones. La verdad es que nadie sabe con certeza qué pasó realmente entre ellos, más allá de lo que ellos mismos han contado.
Pero analizando su comportamiento, sus declaraciones y las pistas que han dejado a lo largo de los años, podemos llegar a algunas conclusiones. En primer lugar, es evidente que sí hubo una conexión especial entre ellos. La química en pantalla no se puede fingir, y las fotos y vídeos que circularon durante su supuesto romance demuestran que había algo más que amistad. Es posible que se sintieran atraídos el uno por el otro, que se enamoraran durante el rodaje de la serie. En segundo lugar, es probable que la presión mediática haya jugado un papel importante en su ruptura. Estar constantemente en el ojo público, ser juzgados por cada paso que daban y tener que lidiar con rumores y especulaciones constantes puede ser muy desgastante para cualquier relación. En tercer lugar, la distancia física y la falta de tiempo también pudieron haber contribuido a su separación. Ambos tenían agendas muy apretadas y proyectos profesionales que los mantenían alejados el uno del otro. Es difícil mantener una relación a distancia, especialmente cuando se está constantemente expuesto a la tentación y a la presión. Pero, ¿y qué hay de la teoría del montaje publicitario? Personalmente creo que es poco probable que su relación haya sido completamente falsa. Si bien es cierto que la promoción de la serie se benefició de los rumores sobre su romance, creo que también hubo sentimientos reales involucrados. Es posible que la producción haya aprovechado la situación para generar más expectación, pero no creo que hayan inventado una relación de la nada. Ahora, hablemos del presente. ¿Qué está pasando actualmente con Demet y Can? Como muchos de ustedes saben, Demet se casó en agosto de 2022 con el cantante Ouzhan Koc. Fue una boda de ensueño con cientos de invitados y una gran cobertura mediática. Sin embargo, este matrimonio llegó a su fin a finales de 2023. Por su parte, Can Yaman ha estado enfocado en su carrera en Italia y, hasta donde sabemos, no tiene pareja formal en este momento. La pregunta que todos se hacen es, ¿hay posibilidad de reconciliación entre Demet y Can? Es difícil saberlo. El tiempo ha pasado, ambos han seguido adelante con sus vidas y han tomado caminos diferentes. Pero como dice el dicho, nunca digas nunca. En el amor, todo es posible. Quién sabe, quizás el destino los vuelva a unir en el futuro. Lo que sí es cierto es que la historia de Demet y Can seguirá fascinando a sus fans durante mucho tiempo. Su química en pantalla fue innegable, su romance, real o no, cautivó a millones de personas y su historia sigue generando preguntas y especulaciones. Son una pareja que marcó una época y que, sin duda, seguirá siendo recordada como una de las más icónicas de la televisión turca. Y hablando de amor y relaciones, quiero recordarles que el amor verdadero existe, aunque a veces sea complicado encontrarlo. No se dejen llevar por las apariencias, busquen a alguien que los haga felices, que los apoye en sus sueños y que los ame por quienes son realmente. Y recuerden, la vida es demasiado corta para vivirla sin amor. Bueno, mis amores, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis profundo sobre la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Hemos explorado sus inicios, los rumores, las teorías y la situación actual. Hemos intentado separar la verdad de la ficción y llegar a algunas conclusiones basadas en la evidencia disponible. Recuerden que todo lo que hemos dicho aquí son solo especulaciones y opiniones basadas en la información que tenemos a nuestro alcance. La verdad completa solo la conocen ellos dos. Pero como fans podemos seguir soñando con un posible reencuentro y seguir disfrutando de su talento individualmente. Ahora, quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final del vídeo. Significa mucho para mí que me acompañen en cada aventura y que me apoyen con sus likes, comentarios y suscripciones. Ustedes son la razón por la que hago esto y me inspiran a seguir creando contenido para ustedes. Y hablando de comentarios, quiero saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Demet y Can estuvieron realmente enamorados? ¿Piensan que su relación fue un montaje publicitario? ¿Creen que hay posibilidad de reconciliación en el futuro? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero saber su opinión y leer sus teorías. Y antes de despedirme, quiero recordarles que me sigan en todas mis redes sociales. Encontrarás los enlaces en la descripción del vídeo. Allí comparto contenido exclusivo, fotos, vídeos y noticias sobre mis proyectos. No se lo pierdan. Y ahora sí, me despido con un abrazo gigante y un beso enorme. No olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, mis amores. Los quiero.
Asterisco, asterisco, asterisco. Pero espera, mis amores, que aún no hemos terminado. Porque sé que están sedientos de más información, de más detalles jugosos y de más teorías conspirativas me encantan. Así que preparémonos para una inmersión profunda, a lo Titanic, pero sin el iceberg. Vamos a desentrañar aún más la madeja de la relación de Demet y Can, explorando los rincones más oscuros y revelando secretos que quizás no conocías. Agárrense que vienen curvas. Asterisco, asterisco, los inicios de la leyenda, Erkencycus y la chispa original asterisco, asterisco. Como les conté, todo comenzó con Erkencycus pájaro madrugador, una comedia romántica que se convirtió en un fenómeno global. Pero, ¿qué la hizo tan especial? Más allá de la trama atractiva y los paisajes impresionantes de Estambul, la clave del éxito residió en la innegable química entre Demet y Can. En la serie interpretaban a Sanem, una joven soñadora y un poco torpe, y a Can Divit, un fotógrafo aventurero y de espíritu libre. Sus personajes se enamoraban en un ambiente laboral lleno de enredos, celos y momentos divertidísimos. Pero la magia no se limitaba al guión. Detrás de las cámaras, la conexión entre Demet y Can era palpable para todo el equipo de producción. Según fuentes cercanas al rodaje, desde el primer día se sintió una energía especial entre ellos. Se reían juntos, compartían bromas y se apoyaban mutuamente en los momentos difíciles. Incluso algunos miembros del equipo comentaban que se comportaban como una pareja mucho antes de que los rumores comenzaran a circular. Recuerdo haber leído una entrevista con un maquillador de la serie que decía: era imposible no notar la conexión entre Demet y Can. Se miraban con una intensidad que traspasaba la pantalla. Era evidente que había algo más que amistad entre ellos. ¡Uf, qué fuerte! Y es que, mis amores, cuando dos personas están destinadas a estar juntas, el universo conspira para que se encuentren. Y en el caso de Demet y Can, Erkencycus fue el escenario perfecto para que esa conexión floreciera. Asterisco, asterisco, los rumores se desatan, paparazzi, redes sociales y la especulación generalizada asterisco, asterisco. Una vez que la serie despegó y la fama de Demet y Can se disparó, los rumores sobre su relación se convirtieron en un torbellino imparable. Los paparazzi los seguían a todas partes, buscando la foto que confirmara el romance. Y por supuesto, las redes sociales se convirtieron en el campo de batalla donde los fans analizaban cada detalle en busca de pistas. Cada like, cada comentario, cada mención en redes sociales era interpretado como una prueba irrefutable de su amor. Los fans creaban montajes de fotos y vídeos, comparando sus gestos y miradas, buscando similitudes en sus personalidades. Era una locura total. Recuerdo una anécdota que me contaron sobre un fan que llegó a analizar el lenguaje corporal de Demet y Can en una entrevista. Según este fan, la forma en que se sentaban, la forma en que se miraban y la forma en que se tocaban indicaban que había una conexión íntima entre ellos. Imagínense el nivel de obsesión. Y por supuesto, los paparazzi hacían su agosto con esta situación. Cada foto robada de Demet y Can juntos era vendida a precios exorbitantes a las revistas del corazón. Los titulares eran cada vez más sensacionalistas, y los rumores se alimentaban constantemente. Se les vio cenando juntos en restaurantes románticos, paseando por las calles de Estambul tomados de la mano y hasta escapándose a ciudades europeas para pasar unos días a solas. Cada nueva aparición pública confirmaba aún más las sospechas de los fans. Asterisco, asterisco, la presión mediática y los proyectos separados, el comienzo del fin asterisco, asterisco. Pero como les dije antes, la felicidad no dura para siempre, especialmente en el mundo del espectáculo. La presión mediática era asfixiante. Demet y Can se sentían constantemente observados y juzgados. Cada paso que daban era analizado al milímetro, y cualquier error o desliz podía convertirse en un escándalo. Además, sus proyectos profesionales comenzaron a tomar rumbos diferentes. Can fue elegido para protagonizar Sandokan, una serie de acción que se grabaría en Italia. Demet, por su parte, decidió enfocarse en proyectos en Turquía, tanto en televisión como en cine. La distancia física y la falta de tiempo comenzaron a hacer mella en la relación. Era difícil mantener la llama encendida cuando ambos estaban constantemente ocupados y separados por miles de kilómetros. Según fuentes cercanas a Demet, ella se sentía frustrada por la falta de apoyo de Can en sus proyectos. Ella quería que él estuviera presente en sus estrenos y eventos importantes, pero él estaba demasiado ocupado con su trabajo en Italia.
Por su parte, Can se sentía agobiado por la constante atención mediática y por las exigencias de Demet. Él quería tener más privacidad y disfrutar de su relación lejos de los focos. La combinación de la presión mediática, la distancia física y la falta de tiempo terminó por dinamitar la relación. De repente las fotos juntos desaparecieron, los mensajes cariñosos en redes sociales cesaron y las apariciones públicas en pareja se volvieron inexistentes. *** Las explicaciones oficiales y la duda persistente ***. Cuando los rumores de ruptura se hicieron inevitables, tanto Demet como Can emitieron comunicados oficiales negando una relación formal. Insistieron en que solo eran buenos amigos y compañeros de trabajo. Pero, seamos honestos, nadie les creyó del todo. La química entre ellos era demasiado evidente para ser solo amistad. Algo más había, eso era innegable. Muchos fans se sintieron decepcionados y traicionados por las explicaciones oficiales. Se sentían como si les hubieran mentido durante todo este tiempo. Algunos incluso llegaron a acusar a Demet y Can de haber utilizado su relación para promocionar la serie Erkencikus. Según esta teoría, la relación habría sido un montaje publicitario orquestado por la producción para generar más expectación y aumentar las ventas. *** Teorías conspirativas y rumores jugosos, terceras personas, celos y traiciones ***. Pero la cosa no quedó ahí, mis amores. Como buena historia de chismes que se precie, no podían faltar las teorías conspirativas y los rumores jugosos. Se habló de terceras personas involucradas, de celos y hasta de traiciones. Algunos aseguraban que Can había tenido un romance con una actriz italiana durante el rodaje de Sandokan. Otros que Demet había estado saliendo con un famoso futbolista turco. También se rumoreó que Demet y Can habían tenido fuertes discusiones debido a sus diferentes personalidades y estilos de vida. Según esta versión, Demet era más extrovertida y sociable, mientras que Can era más reservado e introspectivo. La verdad es que nadie sabe con certeza qué pasó realmente entre ellos. Pero lo que sí está claro es que su ruptura dejó un vacío enorme en el corazón de sus fans. *** El presente, Demet casada y divorciada, Can enfocado en su carrera ***. Como les conté al principio, Demet se casó con el cantante Oğuzhan Koç en agosto de 2022. Fue una boda de ensueño con cientos de invitados y una gran cobertura mediática. Pero lamentablemente este matrimonio llegó a su fin a finales de 2023. Los motivos de la separación no fueron revelados, pero se especula que hubo diferencias irreconciliables entre ellos. Por su parte, Can Yaman ha estado enfocado en su carrera en Italia. Ha protagonizado varias series y películas, y se ha convertido en una estrella reconocida a nivel internacional. Hasta donde sabemos, no tiene pareja formal en este momento. Se le ha relacionado con varias mujeres, pero él ha negado todos los rumores. ***, ¿reconciliación a la vista? La esperanza nunca muere ***. Y llegamos a la pregunta del millón, ¿hay posibilidad de reconciliación entre Demet y Can? Es difícil saberlo, mis amores. El tiempo ha pasado, ambos han seguido adelante con sus vidas y han tomado caminos diferentes. Pero como dice el dicho, nunca digas nunca. En el amor, todo es posible. Quién sabe, quizás el destino los vuelva a unir en el futuro. Al final, lo importante es recordar que la historia de Demet y Can es una historia de amor y desamor, de fama y presión mediática, de sueños y desilusiones. Es una historia que nos recuerda que el amor verdadero existe, pero que a veces es complicado encontrarlo y mantenerlo. Y ahora sí, mis amores, me despido de ustedes con un abrazo gigante y un beso enorme. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo y compartir sus teorías sobre la relación de Demet y Can. Los quiero. Y recuerden, suscríbanse para más chismecito jugoso. Adiós.